como recuerdan, la mecánica que venimos desarrollando es la del debate, ahora una vez finalizadas las exposiciones. Así que yo, si quieren, voy a ir anotando los que tienen interés o los expositores que se quedaron cortos con el tiempo, pueden ampliar algo más o algún tema que les interese a propósito sobre todo de las perspectivas que hicieron, o cualquiera de los que escucharon, si tienen algún comentario. Sí, Manuel. Yo lo voy a ir anotando. Sí, yo voy a hacer un comentario que lo mencionó el anterior expositor y quedó picando. Este tema de la homologación para las dos carreras y demás, que está planteado al área de historia, le hemos hecho al anterior decano, pero de todos modos la institución tiene continuidad, presentación de nuestra disposición para deshomologar totalmente, pero no podemos hacerlo como iniciativa privada o como iniciativa de un grupo docente, una cátedra, sino como una decisión en que concurra un consejo académico, que concurra, es decir, que lo estamos experimentando en los límites que da la cátedra en base al programa. Pero me parece que falta un gesto, una iniciativa de parte de la conducción de la facultad, que es decir, bueno, encaremos este tema de la deshomologación de este área que se hace muy larga para los alumnos de diseño industrial y que siempre hay ese pedido de lo específico y demás, y que en este momento se tiene bibliografía, docentes formados y demás, como para abordarlo. Nada, la disposición a hacerlo, hacer el trabajo de discusión académica y hacer la experimentación, pero es una decisión de un consejo académico, de una autoridad de facultad, nada más. Tengo impresión. Lo que me preocupaba, yo escuché, no escuché todas las disertaciones previas, pero hay una preocupación que es constante y que la planteó en las primeras reuniones Teresa Falabella, y yo la comparto, que es el tema de en algún momento buscar una síntesis, en algún momento buscar no necesariamente una homogeneidad, una consolidación, porque yo creo que la libertad de pensamiento nos hace diferentes y eso está bien, pero que en algún punto, para el alumno sobre todo, tiene que haber una convergencia. Nosotros desde la cátedra tratamos de, por ejemplo, cuando planteamos los núcleos de problemas, generar una especie de currícula abierta, es decir, donde el alumno puede elegir dentro del menú de problemas a tratar aquel que le es más afín, que tiene que ver más con la escala de lo que le preocupa. Entonces, si su preocupación está en urbanismo, que puede elegir un tema de historia que esté asociado a urbanismo, o que pueda elegir un tema que esté asociado a la escala arquitectónica o a la escala del diseño de los objetos. Pero es, como decía Manolo también con respecto a la homologación, un esfuerzo personal o un trabajo personal de la cátedra para lograr buscar algún tipo de relación. Yo creo que estas jornadas, si alguna utilidad tienen que tener para nosotros, es la de permitirnos ver diferencias y respetarnos dentro de esas diferencias, pero buscar algún tipo de homogeneidad. Hay un viejo chiste de Borges que dice que le gustaba mucho el arroz con queso a Borges, era la comida preferida, y decía que el punto justo de cocción del arroz era donde el arroz participaba del conjunto sin perder su individualidad. Entonces yo creo que nosotros tenemos que poder participar del conjunto sin perder nuestra individualidad. Es decir, nadie tiene que dejar de pensar como piensa ni ser otro, pero tampoco se puede ser tan distinto como para no compartir algo que nos permita homogeneizar aquello que hacemos. Porque si somos tan distintos, somos antisociales. O sea, la homogeneidad absoluta es la de un tipo subordinado al resto, pero la diferencia absoluta es la de un tipo que es antisocial. Creo que podemos ubicarnos en el medio, seguir siendo distintos, pero al mismo tiempo tratar de buscar colectivamente un cierto grado de homogeneidad. Nada más.
Esto que voy a decir ya se planteó en otras reuniones, pero lo que siempre discutimos, por lo menos en cuarto año, entre los talleres de diseño, que más o menos tenemos articulados los temas que damos y los problemas que abordamos, es la relación entre los contenidos que nosotros dictamos y los contenidos de otras asignaturas. No digo que nosotros demos lo más importante, ni mucho menos. Sí creo que tenemos que encontrar alguna manera de mejorar y de ser más eficiente la entrada de esos contenidos, como para que la enseñanza sea más productiva. Eso me imagino que podrá ser un punto de debate, pero bueno, hoy vimos que los 3 talleres planteamos determinadas problemáticas y al menos vi cómo estructuras o construcciones tienen sus contenidos que por ahí están un poco desfasados de los nuestros. Creo que sería interesante poder trabajar en esa articulación. Lo mismo diría con historia, en la medida de lo posible, ya que en general también los 3 talleres mostramos una vocación por el conocimiento de la historia de los paradigmas modernos y contemporáneos, y vemos que hacemos un esfuerzo bastante grande para cubrir ese bache con los estudiantes. No sé si a eso se refería más a cuando hablaba de homogeneización, porque no entendí bien. No, me refiero aquí. Pero no está vinculado, no importa. Quiero dejar claro este tema, nada más. Perdón, una aclaración. No se contrapone y creo que es complementario lo que sí. Esteban. Yo vengo escuchando más o menos casi todos los días, no me quedé todos los debates, pero y me parece que en general las dudas que se presentan son más respecto a cómo se llega al conocimiento. En general todo el mundo muestra productos que son de alta calidad, pero todo el mundo nos preguntamos y tenemos dudas sobre la construcción del conocimiento, o cómo los estudiantes llegan a ese conocimiento, porque nosotros también estamos haciendo un recorrido por los contenidos y la currícula en la forma lógica que nosotros lo entendemos, que es la que nosotros adoptamos para construir conocimiento, pero no necesariamente la que recorren los estudiantes, y ahí ya hay un problema de conflicto. Los estudiantes tienen otra forma, otra manera de acceder al conocimiento, y creo que nosotros no lo tenemos realmente claro, y ese es un punto de conflicto en la comprensión del problema. De hecho, digamos, creo que casi todos dicen los chicos no tienen comprensión crítica o nos fijamos más en los problemas durante la construcción del proceso de conocimiento que sobre el producto, porque el producto lo tenemos a la vista y son buenos. Entonces, me parece que nosotros necesitamos alguna ayuda de algún lado para entender cómo se construye el conocimiento hoy. Eso es un problema sociocultural, pero nosotros vamos a necesitar algún tipo de ayuda en ese sentido. Y parte de ese problema me parece que tiene que ver con el consumo de la información, tanto de imágenes como de conocimientos, que se nos plantea a nosotros en los talleres cuando vemos, qué sé yo, un dormitorio no ventila y el tipo está en quinto año. Es decir, pero si esto ya lo sabes, si ya
hiciste la práctica de cómo resolver este tipo de problemas. Entonces parece que el conocimiento del año anterior fue consumido y tirado, ¿no? Entonces me parece que hay alguna forma compleja de cómo se construye el conocimiento y cómo nosotros tenemos que trabajar respecto de eso, manejando las variables de socioculturales que nos arrinconan hoy, que son distintas a las que nosotros utilizamos. Y creo que parte del problema está ahí. Yo creo que con respecto a eso todos hablamos de conocimiento crítico, o por lo menos todos lo mencionamos. Pero creo que todos lo entendemos de distintas formas, ¿no? Porque yo lo considero un problema estructural en la propuesta pedagógica del taller, escucho a la gente de historia y todos creo que lo entendemos distinto. Yo doy conocimiento crítico en el sentido kantiano de la palabra, el criticismo, pero me parece que en algún momento lo tenemos que discutir, qué significa el conocimiento crítico, porque es un poco como la estructura a partir del cual creemos que los estudiantes conocen. Pero es una discusión amplia, enorme, grandísima y que la tenemos que tener, y esto me parece auspicioso, que iniciemos debatiendo temas que son específicos, estrictamente que hacen a cómo aprende un estudiante. Pero yo creo que para obtener un resultado iría cosas más simples, ¿no? Y acuerdo con lo que dice Eugenio, que en diseño 3, para referirnos al tema que estamos hablando, siempre preguntamos, a ver, ¿quién cursó hormigón? 70, 80, 90 tipos. 5. Y decís, bueno muchachos, vamos a un edificio en torre, 15 pisos, 3, 4 subsuelos, ¿no? Alta complejidad en cuanto a la elaboración del límite, de cómo se lo produce, bla, bla. Entonces, algo raro está pasando en la facultad, que estamos haciendo un edificio como los que vimos en los 3 talleres, y los tipos no conocen hormigón. Entonces, me parece que nos merecemos un diálogo, digamos, no digo por las clasificaciones que muy bien explicó Muñoz, pero que bueno, hay necesidades que son imprescindibles, ¿no? Yo no creo que se pueda proyectar un edificio sin conocer hormigón armado. Es raro, ¿no? Y sin embargo salen edificios bastante lindos, ¿no? Pero es extraño. Digamos, no se puede hacer un edificio del corte variado que hemos visto, que son de una complejidad tremenda, sin conocer sistemas bastante complejos, de todo tipo, de cómo se lo aísla, de cómo se lo construye, de cómo se lo produce, de cómo se trabaja en el aire, de cómo se usan los equipos, de cómo es la producción, de tantas miles de cuestiones que bueno, lo que está mal son los tipos de diseño, que en realidad están haciendo una escala progresiva en la profundidad y en la complejidad de los temas que abordan, y yo creo que es la adecuada, es la que usamos nosotros y en cualquier facultad del mundo se usa la misma, por lo cual no creo que de eso deba ser revisado, y que es producto de acuerdo de por lo menos 30 años de los talleres de diseño. Ahora, hay una desincronización que tiene que ver con las relatividades, con las cosas que los alumnos cursan, con las que no cursan, con el entusiasmo que le ponen a algunas cosas y no a otras, pero debemos de pactarlo, acordarlo, reformularlo, porque si no es muy raro. A mí me parece, siempre me pareció muy raro un tipo que haga un edificio, una torre de muchísimos pisos y no puso hormigón. Es rarísimo, ¿no? Algo estamos haciendo mal y lo tenemos que charlar urgentemente, en lo posible. Eso quería decir. Daniel. Bueno, creo que en una reunión anterior un poco habíamos comentado este mismo tema. Yo creo que más que homogeneizar, yo creo que debemos coordinar contenidos, es decir, qué contenidos y en qué oportunidad estamos en condiciones de dar para que el conocimiento se construya un poco más colectivamente. Es decir, que no se reiteren conceptos en
en una cátedra o en otra, digamos, o temas o ejercicios que producen un tironeo en el estudiante, y por otra parte ver cómo la oportunidad de dar los contenidos en cada una de las materias tracciona el interés para poder desarrollarlas en otras. Es decir, lo que dice Pepe, si están desarrollando un edificio en altura, en diseño, seguramente si está coordinado el trabajo con estructuras en su parte de dimensionar la verticalidad de una estructura, seguramente va a estar traccionado el conocimiento para que el estudiante tome interés en la materia de estructura, que actualmente nos cuesta bastante llevarlo adelante. Así que yo creo que un mínimo trabajo de ver la oportunidad de dar cada tema y cuál es la coordinación de contenidos deberíamos darnos. Reitero un concepto que dije cuando dije algo parecido en una reunión anterior, que esto requiere de una disposición nuestra. Si yo digo, yo necesito que matemáticas me dé tal cosa y que tal otro me dé tal otra cosa, y no estoy dispuesto a escucharlo y ver que él necesita de mí y estar dispuesto a cambiar el contenido de mi materia, es difícil desarrollar un diálogo. Entonces, yo creo que debemos estar dispuestos a sentarnos a una mesa para poder tratar este tema. La disposición implica movernos de nuestras propias quintas y estar dispuestos a absorber, porque seguramente vamos a salir todos beneficiados y el principal beneficiado va a ser el estudiante. Otra cosa que quiero decir, y es punto aparte, pero es parecido, digamos, por lo menos en este último punto, es, digamos, el área de historia ha venido sistemáticamente reclamando una posición respecto de la deshomologación. Y en las 3 o 4 reuniones anteriores escuché la mención a la gestión anterior, y como lamentablemente soy parte de la gestión anterior, no tengo más remedio que decir lo que pasó en la gestión anterior. En la gestión anterior sí realmente plantearon el problema, y también hubo una devolución, porque la gestión anterior no solo recogió esta inquietud, sino que venía en concordancia con otras cuestiones como una evaluación de la CONEAU, que está muy bueno. Sería bueno que en estas reuniones hubiéramos tenido un veedor externo, que nos diga, che flaco, vos acá estás un poquito corrido, vos un poquito más acá, ¿por qué no tratan de arreglar este tema? Porque nosotros no tenemos, en el mutuo respeto no tenemos posibilidades de hacerlo. La CONEAU nos dijo de que estábamos excedidos en horas, lo hago sintético, por favor, no quiero ofender a nadie, sino simplemente decir lo que dijo sintéticamente. Hay muchas horas de historia y tienen que focalizar en construcciones. Por otra parte, el relevamiento en diseño industrial nos dice de que 4 pensamientos es muchísimo. Entonces, había una propuesta para solucionar este tema, y en realidad la pelota no está en la cancha de la gestión, digo, para aliviar un poquito la gestión actual, sino que está en la cancha del área. Y la verdad que no quiero trabajar más en esto, pero estoy dispuesto a volver a reunirme con quien sea para recordarle cuál era esa propuesta, que probablemente sea desestimada, pero había una propuesta. Así que bueno, nada más. Bien. Gracias. Una parece que la idea de homogeneizar provocó algún tipo de alarma en alguien. Yo quiero aclarar que cuando hablo de homogeneizar prácticas, relaciones, trato. No estoy hablando de homogeneizar contenido, forma de pensar, ponernos uniforme, cantar el himno antes de entrar, nada de eso. Segundo, la otra cosa que me interesa aclarar, un poco para aprovechando que ayer habló, puede ser que la pelota esté en otro lado, pero yo no la vi todavía. Es decir, a mí no me llegó la propuesta que vos decís que hubo. A mí, capaz que le llegó a otro, o a Roberto, que es el director del área, pero no a mí. Volviendo al anterior, yo lo que trataba de plantear es que creo que hay 3 niveles de cuestiones en los que debemos trabajar interacciones. Uno, un nivel muy conceptual, muy alto, que tiene que ver con las definiciones de aquello que todos creemos que queremos decir, que es un poco lo que decía José al principio. Él entiende el problema del criticismo a partir de Kant, otro lo entenderá a partir de otro autor, otro lo entenderá a partir de una creación propia, pero bueno, en última instancia poner en un cierto grado, en un cierto estándar esas definiciones. En ese esquema también entra lo que decía Ana, y es el segundo escalón, que es buscar asociarnos en las cuestiones operativas, prácticas, en nutrirnos mutuamente de lo que nos podemos nutrir.
Ana dice, vienen a veces los de alumnos de diseño 5 a pedir cosas, a mí también me vienen a pedir cosas, pero está bien, los alumnos están haciendo lo que no hacemos nosotros. Los alumnos están resolviendo con sus propias herramientas, muchas o pocas, lo que no estamos haciendo nosotros, que es generar esa posibilidad de intercambio y de abastecimiento mutuo, de una materia a otra, quiero decir, o de un profesor a otro. Ya termino. Y tercero, me parece que hay que coordinar la cuestión técnica operativa. Creo que uno de los grandes problemas que tenemos son las correlatividades. Creo que hay que sentarse a conversarlas. Hay sistemas más sencillos, como exigir que un alumno tenga aprobado para poder cursar un año, aprobado el año preanterior. Entonces ya con eso empezás como a resolver, es decir, las correlativas directas y el año preanterior. Con esas dos normas vos ordenás el sistema de correlatividad. Es una idea, puede haber otras miles. Pero creo que el sistema actual es muy complejo y de tan complejo que es termina disolviéndose porque no se cumple. Pero creo que no es un problema menor discutir la cuestión de la correlatividad como una cuestión más operativa. Entonces, yo creo que tenemos tres instancias, repito, la más profunda, la conceptual, una instancia operativa y una instancia técnica que tiene que ver con esta cuestión de plan, etcétera, etcétera. Pero creo que nos está faltando todo eso. También creo, por lo que escucho, que hay muchos que están dispuestos a hacerlo. Bueno, empecemos por los que tengamos ganas, que no sea obligatorio.